Enseñanza de la palabra, y para esto vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8 y 9. La palabra del Señor dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Amén. Estos 3 versículos. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana. Aquí estamos ante tu santa presencia, pidiendo, Señor, tu bendición, tu respaldo en este día, para traer este consejo, esta enseñanza más bien de tu palabra. Que tú, Señor, hables a nuestras vidas y nos permitas, Señor, ser edificados, ser exhortados, crecer en el conocimiento de tu palabra. Señor, que me uses como instrumento en tus manos, para bien de tu obra, para bien de la iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Demos gloria a Dios. Siéntense, hermanos, y vamos a entrar en la enseñanza de la palabra del Señor. Quiero, hermanos, como esta es una escuela dominical, quiero hablar de doctrina fundamental. Aquí en este pasaje que hemos tomado se habla acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo. Y quiero que miremos en esta mañana algunos aspectos de la obra del Espíritu Santo, pero sobre todo que nos enfoquemos en lo que es la justificación o la justicia de Dios en nosotros. Amén. Hablar un poco acerca del convencimiento de justicia por el Espíritu Santo. Aquí hay 3 aspectos sobresalientes en este pasaje. Dice que cuando el Espíritu Santo venga, decía el escritor en su momento, que cuando el Espíritu Santo viniera, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, número 1, número 2, de justicia, y número 3, de juicio. Pero hoy nos vamos a centrar, a considerar cómo es que el Espíritu Santo convence de justicia. De justicia. Porque lo único que puede justificar al ser humano es la justicia que Dios le transmite. Si me permiten un término más judicial, es la justicia que Dios le imputa al ser humano. Es la que sirve. Cualquier justicia que el hombre quiera hacer por sí mismo no le sirve. Entonces, ¿cómo hace una persona para tener seguridad de justicia? Es decir, ¿cómo hace una persona para sentir la tranquilidad y la paz y poder vivir tranquilamente, reconociendo y sintiendo es que yo no tengo deudas, yo estoy bien, yo estoy justificado? ¿Cómo puede una persona tener certeza de esa justicia? Me parece que es importante que pensemos en esto, porque lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a decir hoy. Aunque se nos enseña mucho la palabra y aunque oímos muchos sermones y aunque leemos mucho la Biblia, a nosotros siempre se nos queda mucha religiosidad. Seguimos de alguna manera con un grado de religiosidad. Y algunos hermanos
todavía llegan a pensar que necesitan hacer muchas cosas para justificarse. Pero quiero que en esta mañana miremos a través de la Biblia cómo la manera en que podemos estar convencidos de la justificación nuestra es únicamente por la fe en Jesucristo. Solo por la fe en Jesucristo. Porque el Evangelio, escúchenme bien esto, el Evangelio proclama y demuestra, además de proclamar, demuestra la justicia de Dios. Y demuestra la justicia de Dios produciendo fe en el que oye y dándole vida eterna al que la asume o la aplica a su vida. El Evangelio la proclama, pero además la demuestra, la justicia. Y produce fe, porque la fe, hermanos, se recibe. Amén. Hay un depósito, hay una fuente de la fe. El depósito, la fuente donde se origina la fe es Dios. La Biblia dice que Él es el autor. Pero además de ser el autor, Él es el consumador de la fe. Y Pablo a los Romanos dice que es conforme al don de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, la fe se origina en Dios, porque Dios tiene fe. Pero Dios no tiene fe como la tenemos nosotros, porque la fe de nosotros es para creer, pero Dios no necesita creer. Usted viene al templo y le dice: Señor, yo no vine más temprano por esto y por aquello, y usted no necesita convencerlo con argumentos, porque él no necesita creerle a usted. ¿Me explico? Dios no necesita creerle lo que usted le dice. Antes de que usted le diga, él ya sabía. Entonces Dios no tiene fe para creer, Dios tiene fe para dar, porque Él es la fuente, Él es el origen. Entonces, fundamentalmente, indispensablemente se necesita fe para poder sentir o ser justificado. Se necesita fe. La fe es, Hebreo la describe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra justificar es un término legal, es un término tomado de los tribunales. Justificar, justicia. Justicia reclama todo el que ha sufrido un agravio, todo a quien le han asesinado a un familiar, le han robado, cualquier cosa, cualquier delito le han cometido, reclama justicia. Y usted oye en las noticias las personas diciendo: lo único que yo pido es que esto no se quede impune, que haya justicia. Porque la justicia es un término legal, tomado de ahí, de los tribunales. Y presenta al hombre en un juicio ante Dios. El hombre presentado en un juicio ante Dios. Entonces ahí se ve al hombre cometiendo, yo diría, el más gravísimo, déjeme utilizar este término, el más infame, si se pudiera decir, de los delitos. ¿Y cuál es ese delito tan grave, tan horrible? Pues es el delito de la rebelión, la rebeldía. Se ha rebelado el hombre contra Dios y ha roto su relación con Dios. Ese es un delito gravísimo. Amén. La Biblia dice, hermanos,
En San Juan capítulo 3, verso 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice, el que en él cree, miren la importancia de la fe, el que en él cree no es condenado. Pero luego dice, pero el que no cree, ¿qué dice la Biblia? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso significa, hermanos, que el mundo entero está bajo condenación. El mundo entero. Nos rebelamos. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Dijo, todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué dijo Pablo hablando de israelitas y gentiles? Capítulo 3, verso 9 de Romanos dijo, hemos acusado a judíos, tanto a los israelitas como a los gentiles, que todos están bajo pecado. Y en el verso 23 dice, por cuanto todos, ¿cuántos? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el hombre metido en un juicio con Dios y de los delitos más graves, la rebelión, el pecado. Y la Biblia declara que la recompensa, el castigo, lo que merece ese delito, dice, la paga del pecado es Muerte. muerte. ¿Quién le da una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Entonces, miren, hermanos, se rompe la relación con Dios, el hombre en un juicio con Dios por causa del pecado. ¿Cómo podrá el ser humano entonces restaurar esa relación con Dios? En los tribunales humanos, yo no conozco mucho de derecho, de leyes, pero entiendo que en los tribunales humanos, si a un acusado se le archiva su proceso, uno oye a veces que se le archivó el proceso a fulano y quedó libre. Entonces es como declarado pues que eso ya no tenía mucha importancia, se lo archivaron, la persona quedó libre. Pero en el tribunal divino no es así. Cuando un ser humano comparece ante Dios, escúcheme esto bien clarito, cuando una persona, un ser humano, joven o anciano, pobre o rico, blanco o negro, sin importar ninguna de esas condiciones, cuando un ser humano comparece ante Dios, es cualquier cosa menos inocente. Es completamente culpable. Y por ser culpable está, hermanos, bajo condenación. Eso es lo bonito del Evangelio. Eso es lo glorioso del Evangelio. Que la sentencia para el hombre por el pecado es la muerte y que no había un tribunal en la tierra que lo pudiera representar para librarlo de esa sentencia. Entonces Dios desde los cielos se viene a la tierra, se hace hombre y paga un precio para poder justificar al culpable. Qué grande es el Evangelio, hermano. Qué glorioso es el Evangelio. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Pero hermanos, cuando esa persona que es culpable, que por ser culpable de rebelión está bajo condenación, cuando esa persona confía plenamente en Cristo, entonces Dios toma esa confianza, toma ese acto de fe
de esa persona y entonces se la cuenta por justicia. Por eso el texto de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que deje de tomar trago, fumar marihuana, fornicar. No dice eso. No dice eso. Mire, el hombre con ese problema tan serio con Dios por ser rebelde, pecador, y no hay quien se lo resuelva. Porque para poder estar en comunión con Dios necesita justicia. Amén. Y la justicia de Él no le sirve. Es que yo visito a los presos, es que yo visito a los enfermos, es que yo doy donaciones, es que yo hago obras de caridad, es que yo cumplo con los sacramentos. Nada le sirve. Es que yo hago el peregrinaje hasta tal lugar, es que yo me llevo la cruz descalzo, es que subo de rodillas, es que le riego granos de maíz, es que nada le sirve. Entonces, por eso, hermanos, la salvación es 100% de Dios. 100% de Dios. Es el Espíritu Santo el que convence a un ser humano. El Espíritu Santo lo convence. Y es Dios de su depósito de fe el que le imparte fe para que crea. Amén. Y cuando la persona es convencida y cree, Dios le toma ese creer, esa fe, como justicia. Amén. Gloria a Dios. Romanos 5, ¿qué dice? Capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe. Amén. No dice justificados por las obras. No dice justificados por la familia a la que perteneces o la iglesia a la que vas. No. Dice justificados pues por la fe. Amén. Tenemos paz para con Dios. Amén, amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted hoy cree en la obra redentora del Calvario, si usted hoy siente que Jesucristo se ha metido en su vida, en su corazón, si usted siente que hay paz en su corazón porque siente el perdón de sus pecados, si usted hoy vive con esperanza firme de irse para el cielo, eso no se lo puede argumentar o atribuir a ningún acto humano ni inteligente de usted, sino que todo eso viene directamente de Dios para nosotros, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, ¿cuántos están en el Evangelio? Bueno, en el Evangelio la justicia de Dios se revela es por fe y para fe. Amén. Entonces, iglesia, cuando el hombre reconoce que es un pecador, busca cómo resolver ese problema. ¿Y cómo hace una persona para reconocer que es pecador? Ese sí que es un tema interesante. Eso es lo anterior a lo que ya estamos mirando. Ese es otro punto de la doctrina. ¿Cómo una persona reconoce que es pecador? Usted le dice de todas las maneras, se lleva un tablero, consigue plastilina, le hace muñequito, le explica. Y hermano, dice: no, yo no. Eso como para esos que andan por ahí matando gente, esos sicarios, va a predicarle a los malos.
Yo no. Yo soy buena persona. Usted a mí nunca me ve ni siquiera fumando, ni un trago me tomo. Esta semana llegó un señor del DANE a hacerme una entrevista en la casa y me decía eso. Porque le preguntan todo a uno, usted qué trabaja, cuánto se gana, no sé qué. Yo le di la información. Entonces él me decía, yo creo que yo soy evangélico. Me dijo, hermano, yo creo que yo. Dije, ¿por qué? Dijo, yo no tomo, yo no le soy infiel a mi mujer. Bueno, y él se justificaba él mismo. Y la gente piensa que como es así, no necesita el evangelio. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso el milagro más grande de la vida en un ser humano es que Dios lo toque y le haga entender que es malo. Ese es el milagro grande. Que Dios le haga entender que es malo, aunque sea bueno. Porque vea, usted puede ser muy buena personita y al lado del señor de la cuadra, del barrio, al lado de los otros vecinos, usted puede ser el mejor, buen líder, colaborador con la comunidad. Usted es una persona que representa a los vecinos, que habla por ellos, que va a la alcaldía, que saca ayudas para la comunidad. Usted al ladito de los demás, usted es muy bueno, pero yo lo invito a que se pare al lado de Jesucristo. Entonces, cuando una persona se para al lado de Jesucristo, ya no le sirve nada. Y cuando un ser humano es capaz de entender eso, reconoce que es pecador, entonces él se quiere quitar el problema encima como sea. Por eso la persona que reconoce que es mala y no tiene la información correcta comete muchos errores. Y por eso hay religiones de todos los colores, de todos los sabores, para todos los gustos. La persona se quiere quitar ese problema encima. Entonces, si le dicen que eso se lo quita de encima es guardando el sábado, él guarda el sábado, porque él quiere quitarse el problema del pecado. Si le dicen que rezando 50 Ave Marías y 200 Padres Nuestros, él los reza porque él necesita quitarse el problema del pecado. Pero la Biblia dice y presenta el modelo a través del cual el hombre, el ser humano que reconoce que es pecador, puede justificarse delante de Dios. El hombre apela por todos los lados, por todos los medios, todos los recursos que pueda para tratar de arreglar su problema. Dice Jeremías capítulo 2 verso 22, porque puede buscar por todos los lados, pero nada de lo que busque le sirve. Dice Jeremías 2:22, dice, aunque te laves con lejía y aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. Amén. Lavamientos humanos. ¿A cuántos le han aconsejado que se haga una limpieza? ¿A cuántos le han dicho que le haga un rieguito a la casa o al negocio? Yo estaba colocando, alguna vez tuve una tienda por ahí por San Antonio, y cuando llegué a abrir la tienda, comencé a asear el lugar. Llegaron los vecinos y dijeron, hágale un riego a eso. Ese local es salado, ahí todo el que pone negocio de quiebra. Porque la gente tiene conceptos. Pero hermanos, usted puede hacerse los lavamientos o lavatorios que quiera, pero la Biblia dice, aunque te laves con lejía. ¿Ustedes saben qué es lejía? Es el agua que se saca de la ceniza, ¿no? Y eso sirve para blanquear la ropa y para otras cosas. La lejía es una cosa fuerte para limpiar. Pero dice el texto, aunque te laves con lejía
y aunque amontones jabón, que es lo que también sirve para sacar la mugre, para limpiar, aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado no se va a limpiar con eso. La mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová el Señor. Con justicias propias, mire lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, las de nosotros, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y no le entro en detalle con trapos de inmundicia porque no quiero entrar en semejante cosa. Pero hermanos, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. A ver si estamos entendiendo el sermón. Las justicias de nosotros delante de Dios, ¿cómo son? Las de nosotros. Las de nosotros. Porque un tribunal te puede declarar inocente y puedes quedar sin deuda con nadie, viajar al país que quieras, andar por las calles, nadie te va a detener, quedas inocente. Pero ¿cómo quedas con Dios? Hermanos, es importante que reflexionemos frente a esto. Con dádivas o con donaciones podemos justificar las cosas. El apóstol Pablo, hablando de estos temas y hablando del amor en el capítulo 13 de la primera carta, decía: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Eso es Primera de Corintios capítulo 13. Pongámoslo aquí para mirar, por favor. Primera de Corintios 13. Demos gloria a Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, solo bulla. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y oiga lo que dice el 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi propio cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces yo puedo hacer obras, repartir lo que tengo y hasta poner mi propia vida, mi propio cuerpo para ayudar a otros, pero hermanos, no sirve. No sirve. Entonces ni los lavamientos, ni la justicia propia, ni las donaciones, ni las dádivas. Pablo, hablando de esto, decía escribiendo a los Colosenses capítulo 3, decía, verso 23, Colosenses 3, 23, decía que estas cosas, él decía que estas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero termina el texto diciendo: pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, y si no tienen valor contra los apetitos de la carne, pues mucho menos van a tener valor para justificar nuestras malas obras ante los ojos de Dios. ¿O qué? Porque dice la Biblia: no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y el Salmo 14:3 dice que todos se desviaron a una, se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso quiere decir, hermanos, que el contagio, la herencia que nos tocó de parte de Adán, el pecado que nos alcanzó y nos contagió a todos,
nos dejó distanciados de Dios a todos los seres humanos y sentenciados a la pena de muerte. Y esa es la razón, hermanos, por la que Dios toma la decisión de venir del cielo a la tierra. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Entonces, es la exposición de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo la que hace que el hombre entienda el plan de Dios. Hay hermanos que no le dan tanta importancia a la palabra, pero hermanos, es tan importante la palabra de Dios, porque es la exposición de la palabra de Dios, claro, inspirada por el Espíritu Santo, la que hace que el hombre entienda el plan de Dios para nosotros. El Salmo 119, 130 dice que la exposición de las palabras de Dios alumbra, y dice que le hacen entender a los simples. La exposición de la palabra. Entonces, es cuando surge entonces la pregunta, la que hace Job en el capítulo 25. Job hace la pregunta en el verso 4 y dice: